para todos. En primer término, quiero reconocerle a los organizadores, ¿verdad?, de este evento, la licenciada Ada, directora de la Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, de este núcleo universitario, los funcionarios de la biblioteca, la serie de profesores de distintos departamentos, que año tras año, pues, yo creo que ya esto tiene una especie de tradición, han venido organizando estas semanas del libro. Siempre vale la pena recordar que se realizan en esta fecha, porque el día 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro, porque en esa fecha, al parecer, coincidieron hace 400 años, 4 siglos, los fallecimientos de 3 grandes escritores, de Cervantes, padre prácticamente de la novelística en lengua española, Miguel de Cervantes Saavedra, del dramaturgo y poeta inglés tan conocido William Shakespeare, y para que no quedemos los latinoamericanos sin ubicación allí, del gran escritor, el Inca Garcilaso de la Vega, mestizo, hijo de padre español y de madre inca, nacido en el Cusco, y uno de los grandes representantes de la literatura española y de los inicios, por supuesto, de la literatura en este nuevo continente, por llamarlo así. A mí me toca conversar sobre la carrera de comunicación social, la Universidad de los Andes en Táchira, y aprovechar también puede hacer algunas referencias acerca de los estudios de comunicación social en Venezuela, en nuestro país. Precisamente hoy es 21 de abril, dentro de pocos días, el 7 de mayo, se cumplen exactamente 33 años del inicio de los estudios de comunicación social en este núcleo universitario del Táchira. En efecto, la primera clase tuvo lugar en la casa del periodista Pedro Julián Borges Zurita, sede del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Táchira, allí en La Concordia, un poquito más allá de la pasteurizadora Táchira. La mayoría de ustedes conocen dónde está. Ese acto se celebró en la noche y allí estuvieron presentes, aparte de personalidades obviamente representativas del Estado, quien era rector de la universidad en ese momento, de la Universidad de los Andes, el doctor José Mendoza Angulo, el vicerrector para aquel entonces del núcleo Táchira, el profesor Raúl Sanguini Laya, el secretario general del Colegio de Periodistas de Táchira para esa época, el periodista y escritor Antonio Ruiz Sánchez, y la presencia más importante, la presencia muy significativa y de verdad la más importante, de los 80 alumnos con que comenzaba la carrera, 80 alumnos que habían sido seleccionados mediante un proceso, ¿verdad?, por cierto, bastante riguroso en aquel momento. En esa oportunidad, la actividad fundamental fue una clase magistral que nos ofreció un escritor, un periodista venezolano. Él era también profesor y había sido director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central, el profesor Federico Álvarez Olivares, quien nos dio una clase magistral que fue verdaderamente un acontecimiento memorable. Él la tituló Una vieja pregunta para una escuela nueva.
Y realmente, pues, la pregunta que él nos hacía en esa clase magistral es una pregunta que aún tiene plena vigencia. Es una pregunta a la cual no se le pueden dar respuestas unívocas, respuestas únicas en un solo sentido. Y es una pregunta que en aquel momento y ahora todavía, tal vez ahora con más razón, sigue teniendo pues una vigencia, sigue siendo oportuna y sigue siendo interesante. La pregunta no es otra que aquella de cómo formar a un periodista. Es decir, se preguntaba Federico y trataba de esbozar algunas respuestas sobre qué es lo que una persona necesita saber, necesita conocer desde un punto de vista teórico y cuáles son las habilidades, las técnicas que una persona necesita dominar para poder ser llamado un periodista. Esa es una pregunta que tenía una extraordinaria pertinencia para nosotros, puesto que nosotros nos planteábamos formar periodistas, formar comunicadores sociales y teníamos que discutir, ¿verdad?, acerca de los componentes curriculares de la carrera, qué enseñar, cómo enseñarlo, en qué hacer énfasis, en qué no hacerlo, qué era lo más importante, qué era lo menos, cómo ordenar aquellas cosas. Porque es que hay que pensar en la extraordinaria complejidad del trabajo del comunicador y del trabajo del periodista. No solamente complejidad, sino la vastedad, todo lo que abarca, todo lo que puede abarcar. Entonces cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que necesita un periodista para ser periodista? Si te pones a pensarlo en serio, es verdad que tiene aquí mucho material, mucho tema para pensar, para reflexionar, para discutir, para compartir, etc. De esa clase magistral, por cierto, se editó, alguien tuvo la buena idea, en este caso fue la gobernación del estado en aquel momento, de editar este folleto. Y aquí está, una vieja pregunta para una escuela nueva, Federico Álvarez Olivares. Este folleto, sinceramente yo siempre se lo he recomendado, está en la biblioteca de aquí del núcleo. En esta biblioteca hay ejemplares. Yo traje por allí 3, 4 ejemplares que me quedaban y con muchísimo gusto, el que quiera se los puedo proporcionar. Yo creo que es una excelente lectura, sobre todo entiendo que la mayoría de ustedes están estudiando comunicación social y aquí hay material para pensar, para reflexionar, etc. Les digo, a pesar de que esto se escribe en 1983, han pasado 33 años, aún los planteamientos que hay aquí tienen vigencia y tienen validez. Después de la charla, si alguien quiere alguna, pues por allá. Pero bueno, salgamos a este ámbito tan circunscrito y hagamos un poquito de historia. ¿Verdad? En el desarrollo, desde que se inventa la imprenta, ¿verdad? Y en el momento en que ese adelanto tecnológico tan maravilloso facilita la publicación, ¿verdad?, de libros y de publicaciones periódicas, revistas, diarios, semanarios, etc. Uno puede decir que existe, que desde ese momento se va regularizando lo que se denomina el ejercicio del periodismo, lo que se denominan los periodistas a nivel mundial, a nivel global. Sí es necesario hacer hincapié en que a lo largo de todos esos siglos, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, el periodismo que se hacía no tenía prácticamente ninguna relación con el periodismo que vamos a conocer posteriormente. El periodismo que vamos a conocer desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX hasta ahora.
El periodismo era fundamentalmente un vehículo, un medio para la transmisión de ideas, ¿sí? Para la difusión de planteamientos teóricos en diferentes campos, en el orden filosófico, en el orden científico, en el orden moral, en el orden religioso, teológico, en el área de las artes, de la literatura, en el terreno político, económico, etc. Es decir, el periodismo se hace fundamentalmente con la idea de dar a conocer principios, de dar a conocer teorías, de dar a conocer planteamientos y de extenderlos, de convencer al público de ellos. ¿Quiénes son entonces los periodistas? En esos primeros tiempos del desarrollo del periodismo, no son otra cosa que intelectuales. Los periodistas son intelectuales, son escritores, en su gran mayoría, son novelistas, son escritores, son filósofos, son moralistas, son teólogos, son políticos que necesitan convencer de sus ideas y para eso usan los medios de comunicación, en este caso la prensa, que es el único existente para los momentos. En Venezuela pasa lo mismo. En Venezuela ocurre lo mismo. Venezuela tiene, desde el momento en que aparece el primer periódico en Venezuela, la Semana del Carácter, como ustedes saben, en el año 1808, en Venezuela se comienza a desarrollar el periodismo y la publicación de los periódicos bajo esos mismos parámetros, bajo esos mismos cánones. Eran periódicos de doctrina, eran periódicos de ideas. Venezuela tiene una rica, riquísima tradición en materia de ese periodismo doctrinario, de ese periodismo cuya finalidad fundamental no era la transmisión de la noticia o de la información, sino que era la transmisión de las ideas y propiciar la difusión y el debate ideológico. En toda la historia venezolana, lo saben, brillan periodistas que ejercieron ese oficio, esa actividad en ese momento con muchas cualidades. Caso, por ejemplo, de un Mariano Diseño, un Domingo Diseño, el caso de un Juan Vicente González, por ejemplo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, el caso de Antonio Leocadio Guzmán, el gran periodista liberal de mediados del siglo XIX, ya finalizando el siglo XIX, Bernardo Herrera Irigoyen, que edita el célebre Cojo Ilustrado, una de las revistas estéticamente y de carácter artístico más importantes que se han editado en Venezuela. Los periodistas políticos a principios de siglo, el caso, por ejemplo, de un periodista como Rafael Arévalo González, que en el año de 1913, solamente por haberse atrevido a lanzar una candidatura presidencial distinta a la candidatura del dictador de turno de Juan Vicente Gómez, bueno, pagó 13 años en la cárcel solamente por el delito de haber lanzado una candidatura presidencial distinta a la de Gómez. Arévalo González fue detenido, obviamente su pedido fue clausurado y él fue detenido en 1913 y sale de prisión en 1926 a través de una amnistía que se dio por allí a los presos políticos. Fíjense pues que la amnistía, esa que tanto se habla ahora, no es ninguna cosa nueva en Venezuela, eso ha ocurrido históricamente, eso tiene una vieja tradición en Venezuela. Bueno, periodistas que, como Arévalo González, se opusieron a Gómez, periodistas como Leoncio Martínez, que fue periodista y caricaturista, con el seudónimo de Leo, periodistas como Aníbal Nazoa, como Aquiles Nazoa, que fueron periodistas, humoristas, etc. De manera pues que, lo que les dije antes, el periodismo venezolano tiene una larga y riquísima tradición en esa materia de periodismo político, de periodismo transmisor de ideas
y del periodismo propiciador del debate público contra los problemas nacionales. Pero el mundo cambia y el mundo del periodismo también cambió. Y no cambió porque cambió el periodismo solo. Cambió porque cambiaron una serie de circunstancias de naturaleza política, económica, social, tecnológica, etc. Y eso ocurre a nivel mundial. Y luego también va a ocurrir en Venezuela, por supuesto. ¿Qué es lo que cambia? En primer lugar, las ideas liberales aparecen, las ideas liberales, con su correlato de los gobiernos democráticos. Y eso trae como consecuencia, obviamente, la posibilidad de que las sociedades puedan interesarse en los asuntos públicos, puedan discutir, puedan debatir, etc., ya fuera de la férrea dominación que tenía la Iglesia y la corona, las autoridades reales, ¿verdad?, que no permitían ese tipo de actividades, las consideraban subversivas. Entonces tenemos allí cambios políticos importantes. También tenemos cambios económicos, la revolución industrial, que ocurre en Europa, fundamentalmente en Inglaterra y otros países europeos en segundo lugar, la migración enorme de la gente del campo a la ciudad, el crecimiento de las ciudades, los procesos de urbanización, los avances en materia de la educación, el avance en los niveles de alfabetismo, la capacidad de que la gente supiera leer y escribir, tuviera pues acceso al escrito, a la prensa escrita. Las innovaciones tecnológicas, el ferrocarril, por ejemplo, el telégrafo, el teléfono, la fotografía, todo eso está por allí más o menos a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX. Y esas innovaciones tecnológicas le dan un impulso extraordinario al periodismo. Todo eso confluye, naturalmente, lo político, lo económico, lo social, lo demográfico, lo tecnológico. Y ya para finales del siglo XIX, ya comienza a crecer el interés del público, no tanto por el problema de las ideas y el debate ideológico, que nunca deja de estar presente, sino comienza a crecer el interés por los hechos, por lo que ocurre, por lo que pasa. Por eso que hoy en día denominaríamos la noticia, qué es lo que está pasando. Y obviamente, los dueños de los periódicos, los grandes dueños de los periódicos, sobre todo en los Estados Unidos y luego en algunos países de Europa, se dan cuenta que ese es el gran filón a explotar, la curiosidad de la gente, el interés de la gente por saber lo que ocurre. Y el periodismo comienza a cambiar. Comienzan a quedar atrás las épocas en que el periodismo era fundamentalmente, como lo hemos dicho, un medio de difusión de ideas para convertirse en un medio de información, fundamentalmente. No es que el periodismo deja de transmitir ideas, no, se la transmite, incluso a través de la misma información, pero primordialmente son medios dedicados a informar sobre los hechos, sobre los sucesos, sobre lo que la gente le interesaba para poder guiarse diariamente en su vida, en su desenvolvimiento. Esa transformación va a llegar a Venezuela. Inevitablemente llega a Venezuela. ¿Cuándo comienza a llegar a Venezuela como fuerza? Al mismo tiempo que los Estados Unidos y otros países, no. Por razones obvias, ¿verdad? Y por razones particulares. Hay un gran escritor venezolano, ustedes lo habrán leído, Mariano Ficón Salas, que una vez acuñó una frase que se hizo célebre. Aquella frase donde Ficón Salas dice que el siglo XX en Venezuela no nació el siglo XX en 1900, sino que nació en 1935, cuando muere Juan Vicente Gómez. ¿Okay? Esa es una frase que ha dado mucho que pensar. Pero ¿qué fue lo que quiso decir Ficón Salas con esto? Que el siglo XX, representado por las nuevas ideas, por el avance, por el progreso, por los nuevos derechos, por los nuevos temas que le interesaban a la gente, para Venezuela comienza en diciembre de 1935
porque durante los 27 años de la larguísima dictadura de Juan Vicente Gómez, el país estuvo prácticamente bloqueado a cualquier tipo de renovación, de ideas nuevas en cualquier campo. Cuando muere Gómez en el año 35, es como que si, bueno, mire, si hubiese caído un velo, si hubiese caído una pared, si hubiese caído una muralla para los venezolanos. Los venezolanos comenzaron a interesar a conocer cosas que nunca en su vida habían oído hablar. Entonces, esas transformaciones que comienzan a ocurrir allí son las que dan paso, por supuesto, a que en Venezuela también haya una transformación en el hacer periodismo. Por otra parte, muere Juan Vicente Gómez y poco a poco, no muy rápido, pero poco a poco se va conformando un clima de libertades, un clima democrático, que es precisamente el clima donde el periodismo puede subsistir y el periodismo puede tener un desarrollo. Vamos a decirlo en dos palabras: democracia y periodismo siempre tienen una vinculación. Siempre tienen una vinculación. La razón es muy simple y todos la conocemos. Cualquier gobierno de carácter autoritario, cualquier gobierno que quiera imponer solo su voluntad, tiene siempre un escollo. Tiene muchos escollos, pero el escollo fundamental que tiene es el escollo de la prensa, de los medios de comunicación. Entonces ahí hay siempre una tensión, un enfrentamiento. Y obviamente, en la medida en que en el país se van imponiendo esas libertades públicas, esas libertades, llamémoslas representativas, otros las llamarán libertades burguesas o pequeñas burguesas o como sea, pero es la verdad, se va planteando esa transformación. Entonces, obviamente, el interés de la gente por conocer lo que pasa aumenta, por participar en los debates. Bueno, ¿qué iba a pasar en Venezuela? ¿Para dónde íbamos? ¿Cuál era el modelo que se iba a seguir? Etcétera. Y el periodismo comienza a tomar auge. Ese auge del periodismo venezolano, ese nuevo periodismo que va sobre todo a informar, a dar noticias, arranca más o menos por allí, por el año 1940. Ahí hay hechos importantes. Fíjense, cuando el periodismo se transforma a nivel mundial, ya los periodistas dejan de ser escritores que de pronto, ¿verdad?, iban a un periódico y editaban una colaboración, novelistas que como no podían editar sus novelas o sus poemas en la prensa, en los libros, porque eran muy caros, no tenían acceso, no tenían editores, iban para que se los publicaran los medios de comunicación, los periódicos, etc. No, ya los periodistas, como tenían un oficio muy claro, buscar noticias, procesar noticias y transmitir noticias, ya el periodismo comenzó a constituir un oficio diferente al del escritor, un oficio diferente al del teólogo que quería comunicar sus ideas religiosas, un oficio diferente al del esteta que quería comunicar sus ideas artísticas. No, el periodista era el periodista, era un profesional, era una persona que tenía un oficio definido. Fíjense que no es casual, por ejemplo, que en el año 1941 se cree en Venezuela la primera organización gremial de los periodistas, la ABP. La Asociación Venezolana de Periodistas nace en el año 1941. Nació en el tiempo justo, no podía nacer antes, ¿verdad?, sino en ese momento. Creo que fue Carlos Marx por ahí que dijo en alguna oportunidad algo así como que las cosas nacen sin su momento histórico justo, no puede ser antes, no puede ser después. Y no es esa la frase, ¿no?, pero más o menos por allí lo digo. Pues sí, nace en el año 1940. Hay otra cosa importante, ya en ese año 41 había en Venezuela un desarrollo de la radiodifusión. Ese desarrollo había comenzado con el gobierno de Gómez, pero naturalmente el gobierno de Gómez, después de unos 2 ensayos, no le agradaron más las estaciones de radio. Y es después de la muerte de Gómez cuando se comienzan a desarrollar, no solamente en Caracas, sino en el resto del país, las emisoras de radio. Entonces comienzan
la transmisión de noticias por radio, es decir, comienza el periodismo radiofónico. Ese es otro hecho importante. Otro hecho importante es la incorporación de la mujer. La incorporación de la mujer al trabajo periodístico. Las mujeres obviamente no figuraban por ninguna parte. Claro, si el periodismo era la transmisión de ideas y se pensaba que las mujeres no tenían ideas, hay todavía quien lo piensa ahora, lo cree ahora. Las mujeres no tienen ideas, no tienen nada en esa cabeza, aparte de no sé qué cosa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podían las mujeres incursionar en el terreno del periodismo? Pero allí sí, a partir de allí sí, comienzan las primeras mujeres periodistas venezolanas. El caso de Carmen Clemente Travieso, de María Teresa Castillo, de Pomponé Planchard, el caso de Ana Luisa Lloveda, de tantas otras mujeres que son pioneras del periodismo venezolano. El caso de una tachirense de aquí, de la Grita, Indamar Escalante, nativa de la Grita, que vivía en Caracas, era escritora, se incorpora pues al trabajo periodístico. Entonces hay una serie de cambios y una serie de transformaciones. Al considerarse a los periodistas unos profesionales, unas personas que tienen un oficio definido, comienza también el problema de la necesidad de perfeccionar el trabajo periodístico. Es decir, de hacerlo de más calidad, de actualizarlo, de mejorarlo. Hay la fundación de 2 periódicos allí que constituyen 2 hitos en esa transformación del periodismo, de periodismo doctrinario a periodismo informativo. Uno de ellos en 1941, Últimas Noticias, fundado en el año 1941. El otro en el año 1943, El Nacional. Esos 2 periódicos van a revolucionar el periodismo en Venezuela, porque por una parte le van a dar preeminencia a la noticia, con las técnicas modernas de narrar los hechos, de narrar los acontecimientos, y por otra parte van a tener también un estilo más ágil, una diagramación más bonita, más atractiva. Últimas Noticias sale en formato tabloide, en formato pequeño, fácil para transportar por la gente. Es un periódico muy barato, baratísimo. En Caracas decían, ese es el periódico que sube cerros, porque no crean que los cerros en Caracas son de ahora. No, en el año 40 había cerros en Caracas. Y se decía que Últimas Noticias era el periódico que subía los cerros, porque la gente se lo llevaba, es decir, el periódico de la gente del pueblo, el periódico popular. Entonces, esos 2 periódicos constituyen realmente 2 elementos importantes en la profesionalización del periodismo venezolano y en la transformación del oficio periodístico. ¿Qué ocurre? Hay la preocupación por mejorar el trabajo periodístico. Y los periodistas comienzan a hacer gestiones en las academias, lógicamente en la Universidad Central de Venezuela en primer término, la universidad más importante de la época, para que creen carreras de periodismo o cursos para periodistas. Y en el año 1946, se crea la primera escuela de periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Esa escuela de periodismo que se crea allí no se crea para los bachilleres, no, se crea para profesionalizar, para mejorar el desempeño de los periodistas. ¿Quiénes se inscriben? Muchos de los periodistas que están en ejercicio. ¿Cuánto tiempo duraban los cursos? 2 años. ¿Qué título se otorgaba? El título de técnico en periodismo. Salían como técnicos en periodismo. La primera promoción se llamó Leoncio Martínez, en honor a Leoncio Martínez Leo, el gran caricaturista y periodista que fue siempre perseguido por el gobierno de Juan Vicente Gómez. Esa escuela de periodismo de la Universidad Central se creó, su primer director, por cierto, fue un periodista, pero también académico y antropólogo e historiador, el doctor Miguel Acosta Sáenz, fue el primer director de esa escuela de periodismo. Esa escuela de periodismo se creó con un convenio
con una universidad norteamericana famosa que ya tenía una escuela de periodismo de prestigio, con la Universidad de Columbia. Aquí vinieron algunas personas de la Universidad de Columbia, trabajaron en el Pension, etcétera, para crear esa escuela de periodismo. Pero la escuela de periodismo de la Universidad Central tuvo mala suerte. Mala suerte no por ella misma, sino simplemente por los acontecimientos políticos. El 24 de noviembre de 1948, como todos lo saben, se produce el golpe militar que derroca el gobierno de Rómulo Gallegos. Y allí comienzan los problemas de la universidad, porque comienza lo que llaman la dictadura del general Pérez Jiménez. Claro, son los comienzos, son los principios. Y lo que hemos dicho antes, periodismo y dictadura no se llevan, ¿verdad? Son como aceite y vinagre. En el año 1952, una de las primeras escuelas que es clausurada, ya la escuela había pasado a la Facultad de Humanidades, estaba escrita la Facultad de Humanidades de la OCDE, es la escuela de periodismo. Hasta allí dura la escuela de periodismo. Es decir, una vida muy corta, llena también, se graduó la primera promoción, pero después hay cierre, suspensiones, etcétera. Finaliza allí la escuela de periodismo. Por cierto, es un dato interesante. Aparte de esta señora de la Grita que les mencioné, Itamar Escalante, del Táchira, que estudió la escuela de periodismo, se graduó en ella, del Táchira fueron dos personas, dos periodistas, uno de ellos está vivo aún, José Mardonio González. José Mardonio González debe ser un hombre ahorita, yo tengo mucho tiempo que no lo veo, debe estar cerca de los 90 años, ¿verdad? Excelente periodista. Fue el primer director del Diario de la Nación, fue durante muchos años columnista muy destacado de la prensa regional, en particular del Diario de la Nación. Y también otro periodista que fue también dirigente político, ocupó altísimos cargos, que a pesar de que no era tachirense, era merideño porque había nacido en Santa Cruz de Mora. Él estuvo aquí a los 16 años trabajando en Vanguardia como reportero, y de aquí se fue a Caracas, con una ayuda que le dio el gobierno regional. También se la dieron a Mardonio González para que pudieran ir a Caracas a inscribirse en la escuela. Simón Alberto González, periodista, historiador, canciller, presidente encargado de la República, embajador en los Estados Unidos, bueno, varios de ustedes fueron los dos periodistas, en este caso no me vi aquí, y dos tachirenses que estuvieron en esa escuela de periodismo de la UCB y pertenecieron a la primera promoción. Los estudios académicos del periodismo en Venezuela se reinstauran después que cae Pérez Jiménez. Después del 23 de enero de 1958, vuelve otra vez a funcionar la Escuela de Periodismo de la Universidad Central. Esta vez ya daba título de licenciatura y con estudios de 4 años. En esa escuela me gradué yo. Yo me gradué en el año 1967 como licenciado en periodismo en esa escuela. Mire que estoy viejito ya. En el año 67 salí yo. En el año 67 salí yo bien. Bueno, siguen los estudios de periodismo y más o menos en el 60 se crean dos nuevas escuelas de periodismo. Se crea la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y se crea la Escuela de Periodismo de la Universidad de Zulia en Maracay. De manera pues que la década de los años 60 agarra a Venezuela con 3 escuelas de periodismo. La vieja Escuela de Periodismo de la Universidad Central, la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica Caracas y la Escuela de Periodismo de la Universidad. Ahora bien, ya estamos en la década de los años 60. Ya es una Venezuela también diferente. Es una Venezuela donde ha habido un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo educativo, donde también la actividad de la comunicación se ha hecho cada vez más amplia y más diversificada. Ya no solamente los periodistas trabajan en los medios, bien fuera en los medios impresos, en la radio o en la televisión, porque
que la primera estación de televisión en Venezuela nace el año 1952, que es la televisora nacional, el gobierno. Después saldría Radio Caracas Televisión como la segunda, después Televisa como la tercera. Esa Televisa fue la que se convirtió en la actual Venevisión. Entonces ya en ese momento, en los años 60, hay una industria, por llamarla así, de la televisión, una industria desarrollada. Tenemos una buena industria también de la radiodifusión, se había ampliado ese campo de trabajo. Pero además de eso, ya existían muchísimos organismos oficiales que vieron la necesidad de constituir oficinas de prensa u oficinas de asuntos públicos o de relaciones públicas, como se le llamaba, para transmitir sus informaciones, para influir, ¿verdad?, sobre el público externo a favor de los objetivos, de la naturaleza de las empresas o de los servicios que prestaban. Hay una industria publicitaria en pleno ascenso. ¿Bien? Venezuela fue, no lo es hoy en día, pero Venezuela fue, de todos los países de América Latina, prácticamente la pionera y la que tuvo más fuerza en la industria publicitaria. Obviamente el petróleo y las compañías norteamericanas fueron las que le dieron ese enorme impulso a la actividad publicitaria. Venezuela tuvo durante todo ese tiempo mucho más desarrollo de técnicas publicitarias que, por ejemplo, Colombia, o Ecuador, o Perú, o la misma Argentina. Venezuela estaba a la cabeza en esa materia. Entonces, naturalmente que ya las exigencias del mercado, las exigencias del mercado del trabajo, forzaban prácticamente a que las escuelas de periodismo, las viejas escuelas de periodismo, donde uno lo que aprendía era buscar noticias, a redactarlas y a transmitirlas, eso tenía que cambiar. Y es por eso que se crea hacia los años 70, finales de la década del 60, y después de un proceso muy interesante llamado de renovación universitaria, eso que fue mundial, porque aquí en Venezuela también tuvo mucha incidencia. Alumnos y profesores discuten los pensum de estudio, los objetivos, etcétera, todas estas cosas. Y en el caso concreto del área de comunicación social, se plantea cambiarle el nombre a las escuelas de periodismo por darles una calificación más amplia, una calificación más envolvente, llamada, escogen el nombre, que era un nombre que tiene más bien una inspiración en los movimientos católicos, etcétera, comunicación social, son actividades de comunicación social. Eso fue muy discutido. Yo recuerdo que había gente que decía, y tal vez con mucha razón, que cómo fundar una escuela llamada de comunicación social, porque comunicadores sociales somos todos. Los sacerdotes son comunicadores sociales, se paran en un púlpito y comunican. Los cantantes son comunicadores sociales, los poetas, los escritores, los deportistas, los bailarines son comunicadores sociales. En definitiva, todos somos comunicadores sociales. Entonces, ¿cómo crear una escuela que se llame? ¿Cómo profesionalizar la comunicación social? Sin embargo, esa fue la denominación, ¿verdad?, que a la larga se impuso. Entonces, a partir de la década del 70, ya no hay escuelas de periodismo, ya hay solamente escuelas de comunicación social. Aparte de eso, de esa transformación, las escuelas de periodismo solamente no ofrecían menciones. Usted se graduaba de licenciado en periodismo. Pero entonces, dada la ampliación del campo de trabajo, al cual hemos hecho referencia, surgieron en las tres escuelas, se pusieron de acuerdo, surgieron 4 menciones. La mención audiovisual, para aquellas personas que querían dedicarse a la radio y la televisión. La mención periodismo impreso, para quien quería trabajar en los periódicos. La mención relaciones públicas y publicidad, para la gente que quería ir a esas actividades. Y una mención que tuvo muy poco éxito, solamente en la central, y egresó una sola promoción con 2 o 3 personas, que fue una mención llamada de comunicología, que estaba destinada a formar teóricos y a formar investigadores en el campo de la comunicación.
Ese es el panorama de los estudios de comunicación en Venezuela en los años, en la década del 70.